Ok, este ejercicio es el 24.3 del Serway, ¿verdad? Es uno de los recomendados. De hecho, es como de los primeros recomendados que ponen en la carta del estudiante. Y dice, placas paralelas cargadas de manera opuesta están separadas por 5.33 milímetros. Entre las placas existe una diferencia de potencial de 600 voltios. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico entre las placas? ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? ¿Y cuánto trabajo se debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente a 2.9 milímetros de la placa positiva? Entonces, primero hay que identificar, voy a poner aquí, ¿para qué es lo que le están preguntando? ¿Okay? Vean que le están preguntando campo eléctrico, pero el enunciado habla de diferencia de potencial. Entonces, como tenemos esas dos condiciones, nosotros podemos utilizar la ecuación 24.6 que habla de la diferencia potencial entre dos puntos de un campo eléctrico, ¿verdad? Esa diferencia de potencial va a ser igual a menos ED. ¿Okay? Vean que entonces me relaciona el campo eléctrico con la diferencia potencial y D es la separación entre esos dos puntos. Entonces nosotros podemos considerar, digamos, esa diferencia potencial que dice ahí de 600 voltios, que es la diferencia de potencial entre ambas placas, ¿verdad? Entonces consideramos que la placa, por ejemplo, positiva es un punto y la carga negativa es otro punto. Entonces podemos usar esta fórmula. Ahora, necesito calcular la magnitud del campo eléctrico. Entonces, como es la magnitud del campo eléctrico, voy a utilizar esta ecuación en su forma de magnitud, que sería el valor absoluto de esa fórmula. ¿Ok? Y lo que hago es despejar, ¿verdad? Entonces, como necesito la magnitud del campo eléctrico, eso sería igual a... Recuerden utilizar siempre estas ecuaciones en términos de SI, ¿verdad? En las ecuaciones del SI. Perdón, unidades. Recuerden que voltios es equivalente a Joule entre Coulomb. Entonces lo voy a poner entre Joule entre Coulomb. Y aquí tiene que ir en unidades de SI, entonces sería en metros, ¿verdad? Y esto es igual a 1.13 por 10 a la 5 Newton entre Coulomb. ¿Ok? Recuerden que Joule tiene unidades de Newton por metro, ¿verdad? Entonces se me cancela con estos metros de abajo. Ahora, dice, ¿cuál es la magnitud de la fuerza de un electrón entre las placas? ¿Quién me dice cuál es la fuerza eléctrica? O sea, ¿cómo se denotaba la fuerza eléctrica? Bueno, la fuerza eléctrica es igual, como es la magnitud también, voy a usar la magnitud de la carga por el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces esto sería igual a la carga del electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb y el campo que sacamos anteriormente es este. Me cancelan Coulomb con Coulomb y esto me da igual a 1.8 por 10 a la menos 14 Newton. ¿Okay? Ahora, la parte C dice, ¿cuánto trabajo debe hacer sobre el electrón para moverlo a la placa negativa si se coloca inicialmente a 2.9 milímetros? Entonces, digamos, si esta es la placa negativa, que sé, y esta es la placa positiva, ella se ubica, digamos, aquí está el electrón a 2.9 milímetros de esa placa. Yo necesito mover este electrón hasta la placa negativa, ¿verdad?
yo necesito el valor de esta distancia. Digamos que le voy a poner X. ¿Ok? Si todo esto es 5.33, que es la diferencia entre las placas, entonces X va a ser igual a 5.33 milímetros menos 2.90 milímetros, ¿verdad? Esa es la distancia que yo quiero recorrer, o sea, la distancia en la cual yo quiero realizar trabajo. Entonces, recuerden que la definición de trabajo nos decía que el trabajo era igual a el vector F, producto punto S, que S era una distancia como la línea de acción donde se hacía el trabajo, que eso se llegaba a convertir a la fuerza por lo que se mueve, que en este caso sería X, por el coseno del ángulo entre ambos vectores. Entonces, como son paralelos, yo estoy haciendo mi trabajo hacia acá, ¿verdad? Este coseno va a ser 1, ¿verdad? Porque el ángulo es 0 entre ellos. Entonces, yo voy a poner que esto es igual a 1.80 por 10 a la menos 14. X va a ser esta diferencia, ¿verdad? Voy a ponerla de esta forma. Igual ustedes pueden hacer la resta y nada más lo sustituyen después. Pero esto también es una forma válida. Voy a multiplicar por 1 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Porque esto equivale a 1 milímetro. Y bueno, 1. Y esto nos da como resultado 4.37 por 10 a la menos 27 joules. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda con este problema? No. Ok, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es bastante usual, ¿verdad? Que salga en los ejercicios de del quiz. Obviamente, por ejemplo, para campos eléctricos, más de 2, ¿verdad? Partículas no van a salir porque va a ser un poco engorroso el cálculo para ustedes. En este caso no es tan engorroso, ¿verdad? Entonces pueden haber este tipo de configuraciones, ¿verdad? Este es el ejercicio 24.7, ¿verdad? Dice 3 cargas positivas se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero, como en la figura 24.7. Encuentra una expresión para el potencial eléctrico en el centro del triángulo. Entonces, importante recordar, un triángulo equilátero, todos sus ángulos internos son iguales y equivalen a 60 cada uno, ¿verdad? Entonces, la suma de los tres es 180. Entonces, yo necesito calcular el potencial en el punto aquí medio de este triángulo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, el potencial, la expresión del potencial para una carga puntual es de esta forma. Entonces, recuerden que R es la distancia desde la carga hasta el punto donde está calculando el potencial. Entonces, yo necesito calcular una distancia hacia acá y una distancia hacia acá. Esas distancias son iguales, ¿verdad? Por esto de que es un triángulo equilátero. Entonces, esto es una distancia R, esto es una distancia R y esto es una distancia R. ¿Ok? Vean que yo estoy sacando esta distancia a la mitad aquí del ángulo. Entonces, si cada ángulo mide 60, este mide 30. Este mide 30. ¿Ok? Etcétera. Entonces, ¿qué quiero hacer yo primero? Llegar a una expresión de ese R en términos de cosas que sí conozco. Que, por ejemplo, las cosas que sí conozco que me está dando el enunciado son Q, ¿verdad? Que es una Q mayúscula, ¿verdad? La magnitud de la carga. Tengo las distancias entre cargas, que es D, y tengo los ángulos. Entonces yo puedo determinar cuánto es ese R. Entonces, si yo amplío
ese triangulito que hice ahí abajo. Ahí lo estoy haciendo exagerado. Yo tengo que aquí es 30. Yo tengo aquí mi R. Y vean que es la mitad de esta distancia. Entonces esto sería de medios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo determino eso? ¿Ok? Entonces, coseno de 30 es igual al adyacente entre R. Entonces ya puedo despejar el R. ¿Ok? De cos de 30. Yo puedo cambiar ese cos de 30, ¿verdad? Recuerden que ese cos de 30 es raíz de 3 sobre 2. Entonces podría cambiarlo más adelante para que vean cómo queda ya en expresión de numérica. Ahora, vean que ya tengo la expresión para mi R. Entonces, la forma general para varias cargas es que el potencial es igual a la constante eléctrica por la sumatoria de las cargas con sus distancias. Entonces, en este caso tenemos 3 cargas. Entonces van a ser 3 términos. Ya tener el primer término, voy a utilizar, o sea, de la carga 1 sería Q entre T entre 2 cos de 30. Después, la segunda carga sería de la misma forma, Q entre T sobre 2 cos de 30. Más la tercera carga, que la tercera carga, vean que la magnitud es 2Q, 2 medios cos de 30. ¿Okay? Entonces, si realizan esto, van a tener que es 4 por Q, QE, aquí es 2 cos de 30 entre D. ¿Okay? Y hago lo numérico. ¿Qué puedo yo multiplicar? 4, 2 y coseno de 30. Porque en este problema específicamente no conozco el valor numérico de la carga, de la distancia, entonces no puedo cambiarlo. También podría multiplicar este número por la constante eléctrica, pero mejor lo dejo en términos de la constante eléctrica. ¿Okay? Y esa es la respuesta. ¿Qué es lo importante de ver esto? Que a ustedes en las evaluaciones les va a salir algo así, pero obviamente la evaluación va a decir 3 cargas de magnitud Q igual, ¿verdad? Y le ponen una carga y están separadas por una distancia de D igual a tanto. Entonces calcule el potencial en el centro. Entonces ustedes llegan a esta expresión que llegamos nosotros acá. Vean que no es complicada, sale bastante rápido. Y lo que hacen es sustituir los valores. Y ya probablemente una de las opciones va a venir con esa opción que ustedes calculen. ¿Okay? Vean que no es muy complicado, lo único que tienen que tener cuidado es en la parte de establecer, por ejemplo, estas relaciones de las distancias y eso, que eso es como lo más complicado de estos problemas, ¿verdad? La parte de trigonometría. Pero si ustedes ven, ya lo que hace es llegar a una expresión bastante sencilla. ¿Ok? Entonces ahora, para la siguiente, es esta, ¿verdad? Es el 2412, lo recomendado. Dice, las dos cargas en la figura 2412 están separadas por una distancia T igual a 2 centímetros y Q de 15 nanocoulomb. Determine el potencial eléctrico en A, el potencial eléctrico en B y la diferencia potencial eléctrico entre B y A. Vean que aquí es lo que yo les decía. O sea, le ponen una configuración y ya les dan valores de distancia y Q y ya ustedes pueden calcular de forma numérica esos potenciales. ¿Ok? O sea, ¿por qué les pongo estos ejercicios? Estos ejercicios son, así se los digo, son demasiado, demasiado, como no básicos, bueno, en el sentido de que siempre los preguntan. Es algo como que siempre cuando son este tipo de temas los preguntan. Pero las configuraciones cambian, pero generalmente son como
así como cargas puntuales. Entonces, yo tengo esto, ¿ok? Primer paso para realizar este tipo de problemas, ver las distancias. Y si no tengo una expresión para las distancias, llegar a una expresión, ¿ok? Entonces, vean que para el potencial eléctrico en A, mi carga Q tiene una distancia, digamos, de ella al punto A de D. Vean que ya tengo esa. ¿Qué pasa con el 2Q? Vean que en el 2Q la distancia es esta que está acá. Que yo no la tengo expresada, pero la puedo sacar. ¿Okay? Vean que cada distancia, ¿verdad? Entre los puntos y entre las cargas es la misma, entonces es un cuadrado. ¿Okay? ¿Qué implica que sea un cuadrado? Sus ángulos aquí en cada vértice son de 90, ¿verdad? Entonces, si yo hago esta línea diagonal, me va a salir aquí un ángulo de 45 y aquí un ángulo de 45. ¿Ok? No sé si ustedes se acuerdan de triángulos especiales, ¿verdad? Pero decía que un triángulo especial de 45 y 45, la hipotenusa, ¿verdad? Era igual a el mismo valor por raíz de 2. Si ustedes no se acuerdan de eso, también lo pueden sacar con lo que hicimos anteriormente, donde es por ejemplo, seno de 45 es igual a t entre r. ¿Ok? Y si despejo, yo tengo que esto es igual a t entre seno de 45. ¿Ok? ¿Cuánto es el seno de 45? Es 2 raíz de 2, si no me equivoco. Voy a poner aquí. Esto sería raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? ¿Qué nos convierte esto a? Y esto es igual a raíz de 2 por t. ¿Ok? Es un poquillo más de larguillo, ¿verdad? Si no se sabe esta relación de ángulos, de triángulos especiales, pero igual sale, digamos, no es como la gran cosa, o sea, no es tan complicado sacarlo. Entonces ya tienen una distancia de r, ¿ok? Entonces vean que de igual manera, si yo lo hiciera para B, voy a cambiar de color para que ustedes vean ahí un toquecito. Si yo también sacara de la carga Q hasta B, también ahí me sale una distancia R, que de hecho tiene la misma magnitud que esta que está acá. Entonces, esa distancia la podemos usar para ambos casos, potencial en B y potencial en A. Entonces, ahora, para el potencial en A, recuerden que yo lo puedo expresar como QE por la sumatoria de la carga 1, bueno, de la carga I, perdón, entre RI. ¿Ok? Entonces, yo estoy calculando aquí el potencial en A. Entonces, el primer término va a ser de la carga Q. Entonces va a ser la carga Q entre la distancia que es D. ¿Ok? Ahora, la segunda carga va a ser 2Q entre la distancia que acabamos de sacar, que es T raíz de 2. Si yo saco factor común Q y D, esto que tenemos adentro me va a quedar 1 más 2 entre raíz de 2. Yo lo puedo simplificar o pueden sustituir de una vez ahí. Ahora voy a sustituir los valores. Vean que Q es 8.99 por 10 a la 9 newton por metro entre, aquí es cuadrado y aquí es cuadrado. Esto sería 5 por 10 a la menos 9 coulomb entre 2 por 10 a la menos 2 metros, ¿verdad? Tiene que ser todo en unidades del SI. Y 1 más raíz de 2. Si yo calculo todo esto,
me da 5425.94 voltios. Es una V. ¿Ok? Vean que ahorita yo estoy usando 8.99 por 10 a la 9. Hay algunas veces, por ejemplo, en los formularios que lo redondean y lo usan como 9 por 10 a la 9. ¿Verdad? También está bien, solo que sepan que les puede cambiar un poco la respuesta, ¿verdad? En decimales cuando estén calculando eso en la prueba corta. ¿Ok? Ahora, vean que voy a calcular el potencial en B, que es la parte B. Entonces, vean que ahora cambia. Mi 2Q va a estar a una distancia D del punto B. Y la distancia Q es la que va a estar a una distancia R. Entonces, planteándolo de la misma forma, va a ser Q entre D raíz de 2 más 2Q entre D. Y esto va a ser igual a QE, eso es una B, ¿verdad? Que está ahí. QE, perdón, KD. Y esto es 1 entre raíz de 2 más 2. Entonces, si sustituyo, esto me va a dar 8.99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Este va a mantener así. Y aquí va 1 entre raíz de 2 más 2. ¿Okay? Y esto va a ser igual a 6084.22 voltios. ¿Okay? La parte C nos dice que calculemos la diferencia potencial eléctrico entre B y A. Ya el enunciado nos dice entre qué puntos, ¿verdad? Podría ser también que nos preguntaran entre A y B, o etcétera. Pero entonces, como es entre B y A, lo que yo voy a hacer es la resta entre el potencial B menos el de potencial A. En este caso sería 6084.22 menos 5425.94 voltios. Y esto va a ser igual a 658.28 voltios. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a este? Profe, una pregunta. En la parte B, Sí, en, en Q, no es por 10 a la menos 9. voy. Yo lo tengo así, pero puede ser que sí es 10 a la menos 9 y me haya equivocado. Ah, este. Sí, ese. Ah, bueno, sí. Entonces no sé si tienen más dudas con respecto a esto o pasamos al último ejercicio. Ok. Bueno, este ejercicio lo escogí porque es una distribución continua de carga. ¿Ok? Entonces dice, es el Serway 2427. Entonces, un alambre con una densidad de carga lineal uniforme, lambda, se dobla como se muestra en la figura. Determina el potencial eléctrico en el punto O. ¿Ok? Vean, consejo, siempre que vean un tipo de problema así, ¿verdad? Donde haya una forma como extraña, separen el, digamos, el problema por partes, ¿verdad? Entonces, digamos, yo tendría que esto sería mi primer parte, esta es la segunda y esta es la tercera, ¿verdad? Porque entonces ustedes calculan el potencial en cada una y al final suman todos los potenciales para tener como el potencial total. Es un consejo porque ustedes no pueden expresar eh, toda la figura de cierta forma. Tienen que hacerlo por partes y después sumar sus contribuciones. Entonces, ese es el consejo que siempre les doy para este tipo de ejemplos. Van a ver que va a ser muy útil cuando lleguen a física 3 y hagan este tipo de cosas para campos magnéticos, porque tiene la misma como lógica detrás. Entonces,
La forma diferencial del potencial, ay, perdón, ahí puse una E que no iba. Aquí. La forma diferencial es la constante eléctrica por la integral de Q entre R, ¿verdad? Como ya les dije para campos eléctricos, estas integrales integran, valga la redundancia, sobre toda la superficie que tenga carga. Entonces, en este caso, todo lo que tiene carga es el alambre, ¿ok? Entonces tenemos que integrar en la longitud del alambre. Ahora, voy a ir haciéndolo por partes y luego sumo todas. Entonces, para la parte 1, yo voy a tener un alambre de esta forma. Ay, perdón por lo torcido de mi alambre. Que va a estar a una distancia cualquiera de mi punto O. ¿Ok? Entonces, yo voy a decir que esta distancia es menos X. ¿Por qué es menos X? Porque yo para llegar al alambre tengo que desplazarme en X negativo, ¿verdad? O sea, hacia la izquierda, desde mi punto. Entonces, este, em, esta expresión de potencial me va a quedar de la forma. Yo voy a integrar de menos 3R hasta R. Bueno, menos R, perdón. ¿Por qué? Porque vean que esta distancia de aquí, no sé si ven el mouse, voy a ponerlo aquí. Esta distancia de aquí hasta O es una distancia R, ¿verdad? Voy a cambiar el dibujo porque esto está como medio raro. Mejor lo cambio para que les quede un poquito más claro. Un toquecito para borrar esto. Vamos a hacerlo con colores. Ay. Este es el alambre. Ok. Y mi distancia X es a un punto aquí. Ya, es que ahora lo hice medio raro. La distancia X es hasta aquí, a un diferencial del cablecito. ¿Ok? Entonces, voy a poner que, si ustedes se acuerdan, TQ se expresa como la densidad de carga lineal por el diferencial de longitud, ¿verdad? Entonces, lo voy a cambiar acá entre menos X. ¿Ok? Ahora, como consideramos que la densidad de carga es uniforme, va a salir de la integral y nos va a quedar la integral de menos 3R hasta menos R de dx menos X. ¿Okay? Yo podría cambiar los límites de integración con este menos, pero lo voy a hacer cuando ya sustituyo para que vean. Mi resultado va a ser menos KE lambda logaritmo de menos X evaluado en menos 3R y menos R. Para que no me quede el término dentro del logaritmo negativo, yo le doy vuelta a la expresión. Y menos R entre. Entonces esto me va a quedar logaritmo natural de entre. Porque me queda una resta. No sé si quieren que haga todos los pasos o si ven de dónde sale. Necesitan que haga todos los pasos. Bueno. Entonces, bueno, el menos se va con el menos y esto me queda como menos. No, mentira, cuando le di vuelta, quité el menos. Eso es nada más hacer este.
Los límites de integración van porque, vea, como ya les dije, si aquí estoy yo considerando, por ejemplo, un eje así, aquí es una distancia menos x, ¿verdad? Empieza en menos r porque esta distancia de aquí, ay, de aquí a aquí es r, ¿verdad? Entonces, empieza en r, aquí termina en menos 3r. Es para los límites de integración, ¿verdad? Ujú. Ahora, la segunda parte, vean que es un semicírculo. Ahí sí nos va a cambiar un poquito, porque no podemos considerarlo de forma lineal. Entonces, para la parte 2, yo voy a tener que el potencial va a ser igual a KE por la integral de lambda ds entre la distancia, ¿verdad? Que la distancia va a ser r. Entonces, vamos a verlo acá. Yo tengo un semicírculo aquí, ¿verdad? Yo tengo mi punto O aquí. Si yo tiro una distancia hasta mi semicírculo a un diferencial de S, esa distancia de aquí hasta el arco va a ser R, que es el radio. ¿Ok? Este diferencial es un DS, o sea, un diferencial de arco. ¿Recuerdan cómo se define el diferencial de arco? Se define como R de zeta. Esto, de hecho, la primera vez que tienen ustedes un acercamiento a estas definiciones es cuando ven movimiento circular en física 1, para cuando quieren expresar este tipo de cosas. Entonces, yo voy a sustituir eso que acabo de poner. Entonces, eso sería R de zeta entre R. ¿Ok? Entonces, los R's se me cancelan. ¿Ok? Entonces, me va a quedar lambda afuera por la integral de d zeta. ¿Cómo integro yo esto? Como es un semicírculo, yo integro de 0 a pi, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan el círculo trigonométrico, aquí empieza en 0, pi medios, pi, y aquí 3 pi medios. Entonces, si yo quiero integrar solo el semicírculo, yo integro de 0 a pi. ¿Ok? Y esto va a ser igual a, aquí me faltó el KE, perdón, lambda, y esto es pi. ¿Ok? ¿Les queda claro este? Sí, profe. ¿Ok? Y el tercero va a ser igual como en la parte 1, ¿verdad? Solo que los límites de integración van a cambiar y la distancia. Entonces voy a copiar eso para no dibujarlo de nuevo. Voy a dibujarlo, no importa. Yo voy a tener aquí mi punto O. Va a estar a una distancia X. Entonces aquí es de R a 3R. Entonces el potencial va a ser igual a KE por la integral de lambda de X entre X. Los límites de integración van de R hasta 3R. Entonces si sustituyo me va a quedar esto va a ser igual a logaritmo de 3, ¿verdad? Igualmente que en el pasado. Y ahora sí, lo que hago es sumar. El potencial total va a ser igual al potencial en el punto 1, potencial en el punto 2, más el potencial en el punto 3. Entonces esto me va a quedar igual a KE lambda logaritmo de 3 más KE lambda pi más KE lambda logaritmo de 3. Y esto va a ser igual a 2KE lambda logaritmo de 3 más
Cae lambda pi. Y simplificado nos va a quedar pi más 2 logaritmo de 3. Y así es como queda. ¿Tienen alguna duda? Creo que está bastante claro, profe. Ok. Entonces, bueno, estos son los ejercicios que les traje hoy para hacer en clase. Voy a dejar de grabar.